Cuando analizamos datos, casi siempre nos fijamos primero en el promedio. Pero, ¿qué pasa con la historia que se esconde más allá de ese número? Hoy vamos a desglosar una herramienta clave para descubrirla: el coeficiente de asimetría. Y es que entender la forma de nuestros datos es fundamental. Nos ayuda a no sacar conclusiones apresuradas y a ver patrones que un simple promedio por sí solo jamás podría revelarnos. Este será nuestro mapa. Primero veremos por qué la forma es tan importante. Luego exploraremos las 3 distribuciones básicas, aprenderemos a calcular la asimetría y al final juntaremos todas las piezas para contar la historia completa que hay en los datos. Muy bien, empecemos por el principio. Como decía, es muy común enfocarse en el promedio para resumir un montón de números. Pero la verdad es que esa es solo una pequeña parte del rompecabezas. Porque la forma de la distribución nos dice cómo se reparten los valores alrededor de ese centro. Es ahí donde se esconden los patrones más interesantes que los promedios, por sí solos, ocultan por completo. Una buena analogía para entender esto es pensar en un rostro. Unos datos pueden ser como una cara perfectamente simétrica, equilibrada, o pueden ser asimétricos, donde un lado es distinto al otro. Ese desequilibrio es justamente lo que queremos medir. Perfecto. Este concepto de equilibrio y desequilibrio nos lleva directamente a las 3 formas fundamentales que pueden adoptar nuestros datos. La primera es la distribución simétrica. Es la clásica curva en forma de campana, perfectamente balanceada. Aquí, su coeficiente de asimetría, que llamaremos as, es igual a 0. Y lo más importante de una distribución simétrica es esta relación mágica. La media, la mediana y la moda coinciden, son el mismo valor. Esto nos grita que hay un equilibrio total, sin datos extremos que estén jalando el promedio hacia ningún lado. Ahora, vamos al primer tipo de desequilibrio, la distribución con sesgo a la derecha, o asimetría positiva. En este caso, el coeficiente va a ser mayor que 0. Fíjense bien, la mayoría de los datos se amontonan a la izquierda, pero hay unos poquitos valores muy altos que estiran la gráfica hacia la derecha. Son estos valores los que arrastran a la media, haciendo que sea más grande que la mediana y la moda. Y por último, tenemos el caso opuesto, una distribución con sesgo a la izquierda, o asimetría negativa. Aquí, como se imaginan, el coeficiente va a ser menor que 0. Aquí ocurre exactamente lo contrario. La gran mayoría de los datos se concentra a la derecha, pero unos pocos valores extremadamente bajos jalan la cola hacia la izquierda. Esto provoca que la media sea arrastrada hacia abajo, volviéndose más pequeña que la mediana y la moda. Bien, ya entendimos las formas visualmente, pero ¿cómo le ponemos un número exacto a ese sesgo? Bueno, para eso, claro, hay una fórmula. Este es el famoso coeficiente de asimetría, o as. Es simplemente la medida numérica que nos va a decir, con precisión, qué tan torcida está una distribución y hacia qué lado. Es ponerle un número a lo que acabamos de ver en los dibujos. Pero ojo, aquí viene el punto clave. El verdadero trabajo no está en aplicar esta fórmula final. No, la parte más importante es el trabajo previo. Primero, tenemos que haber calculado estas 3 medidas, la media, la mediana y la desviación estándar. Sin ellas, no podemos hacer nada. ¡Listo! Ahora viene la parte más satisfactoria, ver cómo funciona esto en la práctica. Usemos un ejemplo real de un estudio sobre horas de sueño. Imaginemos que ya hicimos la tarea, calculamos la media, la mediana y la desviación estándar de nuestros datos sobre el sueño. Metemos esos números en la fórmula y listo, obtenemos un resultado, 0.295. Este simple número, 0.295, tiene la llave para entender la forma de los datos. Entonces, ¿qué historia nos está contando? Como el valor es positivo, o sea, mayor que 0, la conclusión es directa y segura. Los datos tienen un sesgo a la derecha. Traducido. La mayoría de la gente en el estudio duerme una cantidad de horas parecida y más bien baja, pero unos pocos durmieron muchísimo más, y son ellos los que alargan esa cola hacia la derecha. Y con esto llegamos a la gran conclusión. La asimetría no es una medida que trabaje sola,
En realidad, es parte de un trío descriptivo inseparable. Para entender de verdad cualquier conjunto de datos, siempre necesitamos responder a estas tres preguntas. ¿Dónde está el centro? ¿Qué tan esparcidos están los valores? Y, finalmente, ¿qué forma tienen? Centro, dispersión y forma. Estas tres medidas, juntas, nos cuentan la historia completa. Nos permiten ir mucho más allá de un simple promedio. Así que, la próxima vez que se enfrenten a un conjunto de datos, no se queden en la superficie. Pregúntense qué historia está intentando contar su forma.